Y el que un animal te deje de consumir alimento un día, una tarde, inmediatamente se refleja en la producción. No querer pagar por la calidad en adquisición de esas materias primas luego puede resultar más caro. México no puede producir toda la cantidad de maíz que necesitamos, no es autosuficiente en maíz, no es autosuficiente en soya, entonces recibimos la calidad que nos envían otros países, sin embargo, creo que nuestra prioridad debería de ser conocer lo que estamos recibiendo y la variación. Hola, bienvenidos todos a un episodio más de este punto de encuentro, de acercamiento con los líderes de opinión en la avicultura latinoamericana. Un servidor, Rubén Merino, desde México, los saluda, les agradece la atención y me da mucho gusto este día saludar a Gisela García, quien amablemente aceptó nuestra invitación para platicar con nosotros sobre la importancia de la calidad de las materias primas en la elaboración de la calidad de los alimentos, perdón. Gisela, muchas gracias por aceptar la invitación. Antes de empezar con este tema tan interesante, tan relevante, quisiera pedirte que nos pudieras platicar un poquito de tus antecedentes académicos, de tus antecedentes laborales que estás haciendo ahora y obviamente esa es la razón por la cual te estamos solicitando que nos apoyes con algo de información para la avicultura y la porcicultura latinoamericana. Gracias. Hola Rubén, buenos días. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Y claro que sí, mira, mi nombre es Gisela García Bautista. Básicamente, pues cuento con alrededor de 20 años en el área de nutrición animal y dentro de ese periodo también he tenido experiencia en el área de control y aseguramiento de la calidad. En los últimos 5 o 7 años también he podido pues aprender y sobre todo participar en esta área tan interesante que es en la calidad de las materias primas en la elaboración de alimento. Mi formación, básicamente soy médico veterinario zootecnista, cuento con 2 maestrías, una en nutrición animal y otra enfocada al área de finanzas. Y actualmente me desempeño en la posición de dirección técnica en Trau Nutrition México. Coordino al equipo de líderes de especie y técnicos en aves, cerdos, ganado de leche, ganado de carne y aparte pues gestiono toda la parte de la formulación interna, coordino también al equipo que me ayuda pues a subir las fórmulas para la producción en la planta. Excelente, por supuesto, esa es de las razones por las cuales agradecemos tu participación aquí, porque nos ayudas a difundir información que puede ser de interés para los productores, obviamente los veterinarios, los nutriólogos que están relacionados con la parte de la avicultura principalmente. Y ya entrando un poquito en el detalle del tema que nos atañe el día de hoy, ¿qué nos puedes platicar de la importancia que tiene precisamente esta calidad de la materia prima? Los productores le dan prioridad, esta calidad afecta tanto la producción animal, los costos de producción. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Pues mira, yo creo que la calidad de la materia prima es una de las principales cosas que tenemos que tener en mente, porque yo creo que es el inicio del proceso de fabricación del alimento en donde tú tienes eh, el control y la capacidad de verificar si la materia prima cumple con los requerimientos necesarios para cubrir la nutrición de los animales, de las aves o de las reproductoras, ¿no? En este caso, tú puedes definir la calidad en cuanto a sanidad, si tiene micotoxinas, si no tiene micotoxinas, si tiene alguna contaminante, si cumple con la proteína o con la energía correcta. Entonces, creo que el no tener un buen control de las materias primas para la fabricación del alimento va a impactar directamente en el desempeño de los animales. ¿Por qué? Porque pues tener un alimento que no cumpla la calidad nutricional o que sea muy variable esta calidad y por lo tanto una ocasión puede recibir al animal la correcta cantidad de aminoácidos, de proteína y de energía y en la siguiente producción, si tú no tienes la calidad constante,
de estas materias primas, pues va a tener o menos proteína o menos energía o el alimento no va a ser tan digestible. Y esto te va a afectar en la conversión alimenticia, en la digestibilidad, puedes provocar daños digestivos, intoxicaciones. Entonces, creo que es muy importante saber lo que recibimos, lo que vamos a procesar y lo que va a terminar en los comederos de los animales, ¿no? Porque pues las aves, por ejemplo, son muy sensibles a esta variación, son animales que si hoy les das una calidad y mañana les cambias, se van a reflejar rápidamente en cuanto a la calidad de huevo, la producción, en el desempeño, en la calidad de la cama. Entonces, sí es muy importante tener buenos controles de calidad, el saber las especificaciones con las que debes de recibir tú las materias primas, el desarrollo de los proveedores y conocer qué es lo que le afecta a cada una de las especies, también creo que es importante, porque así tú vas definiendo estas especificaciones en las plantas, ¿no? Y tener obviamente las herramientas necesarias para poder medir desde que recibes la materia prima, la calidad del proceso para elaboración del producto terminado y obviamente la calidad del producto terminado para poder ser liberado y enviado a la planta, a las granjas o a una distribuidora o a donde vaya a terminar el alimento, ¿no? Claro. Oye, y en ese sentido, es siempre una prioridad porque ahora me viene a la mente lo que pasa en México y que está pasando en otras partes del mundo, según vemos en las noticias, ¿no? Aquí en México hace unos días, unas semanas, teníamos problemas de manifestaciones por parte de agricultores, por parte del sector pecuario, de costos de producción, por ejemplo, del maíz, la competitividad que tiene el productor nacional, cómo esto satisface parte de la demanda del mercado. Obviamente la dependencia que tienen muchos países latinoamericanos de la importación, sobre todo estoy pensando en granos, cuando hablamos de estas materias primas, pues a mí me viene a la mente más la parte del maíz, quizá el sorgo, por supuesto la soya para la elaboración del alimento, sin descontar por supuesto la importancia que tienen todos los demás elementos para la formulación de una dieta. Pero ¿es una prioridad siempre la calidad o dependemos de lo que haya? Quiero pensar, insisto, en países latinoamericanos que no tenemos la capacidad de la producción para ser autosuficientes y dependemos entonces de la importación de esas materias de países que pues no sé si siempre nos van a mandar la mejor calidad de lo que tengan. Mira, desafortunadamente en algunas ocasiones la calidad no es prioridad. A veces lo vemos o se ve como un gasto, como un costo. Y realmente te sale más caro no tener una calidad que tenerla. Porque el no tener una calidad implica que vas a tener que incrementar costos de formulación para poder suplir los nutrientes que no trae esa materia prima que en teoría debería de tener, o que no conoces la variación y por lo tanto tienes que estar tú suplementando de más algunos ingredientes para cumplir con lo que necesitas, o tienes que gastar en seguros de protección por no conocer si tu materia prima está limpia o no de micotoxinas o si tiene hongos o cosas así, ¿no? O puedes estar gastando ya en la granja porque pues obviamente vas a gastar medicamentos o cuestiones de aditivos que vas a tener que adicionar para mejorar el desempeño de los animales. Entonces yo creo que en algunas ocasiones no es prioridad, sin embargo debería de serlo siempre porque eso es una garantía de que tu producto va a ser de constante, va a dar un buen desempeño y no vas a tener esa variación en calidad, en el desempeño de tu producto y en el producto final que ya va al consumidor final, ¿no? Sí creo que a veces tenemos que hacer uso de lo que tenemos porque no siempre vamos a tener la suficiente producción, ¿no? Por ejemplo, México no puede producir toda la cantidad de maíz que necesitamos, no es autosuficiente en maíz, no es autosuficiente en soya, entonces recibimos la calidad que nos envían otros países, sin embargo, creo que nuestra prioridad debería de ser conocer lo que estamos recibiendo y la variación. El medir la calidad de las materias primas nos ayuda a conocer tu coeficiente de variación, cómo vas a recibir
las materias primas en verano, en invierno, porque obviamente la calidad de estas van a variar por el tipo de suelo, cómo fueron producidas, Las lluvias. el tiempo que ha tenido en almacenamiento, el estrés que los mismos granos o las oleaginosas tienen al ser transportadas, eso también te produce que la calidad se vea mermada, ¿no? El mismo proceso al que son sometidas. Entonces, creo que nuestra prioridad debe ser saber esa variación para poderla controlar internamente y asegurar que aun cuando tenemos una variación en la calidad, podamos dar al productor o al cliente final la calidad que necesita para que sus animales se desarrollen. Entonces, para mí sí debería ser una prioridad y debe de ser una prioridad. Sin embargo, sí hay empresas, sí hay productores que pues realmente no la tienen como prioridad, pero nuestra obligación es exigirle a esos proveedores que nos den productos de buena calidad y constante. Hoy mencionabas obviamente el aspecto relevante de los costos, ¿no? Eh, no querer pagar por la calidad en adquisición de esas materias primas, luego puede resultar más caro en el mediano o en el largo plazo por los efectos que pueda tener. Pero realmente estoy pensando en la variedad de tamaños de empresas y de fortaleza que puedan tener. Si pensamos, por ejemplo, en México, pues buena parte de la producción total del pollo pues está en 5 empresas, que por el volumen de consumo de esas materias primas quizá tengan más fortaleza, más solidez para la negociación de calidad de los productos. Pero tanto en México como en otros países, empresas quizá más pequeñas, que no tengan tanta esa solidez, ¿cuál puede ser su capacidad de negociación o de decir en lo que arreglo o acepto o no esta calidad que le doy de comer a los animales? Eso en términos de costos también debe tener sus consideraciones, ¿no? Sí, mira, yo creo que si bien las empresas grandes tienen mayor bueno, tienen mayor negociación en cuanto a calidad y en cuanto a precio, ¿no? Sin embargo, creo que uno puede ir estableciendo ciertos estándares como empresa en donde tú vayas midiendo esta calidad. Yo siempre he visto que cuando tú mides, aunque sea pequeñas cosas que son relevantes como humedad, como proteína, como contaminación, grano quebrado, por ejemplo, son cosas que no necesariamente requieren de un laboratorio establecido para hacer este tipo de mediciones físicas a veces y que el proveedor sabe que tú estás midiendo de alguna manera la calidad que recibes. Entonces, cuando un proveedor no se siente medido, no se siente revisado o que no llevas tú un proceso, pues es muy fácil que diga, bueno, a este cliente le voy a mandar esto, al otro esto, y a este que sí me está midiendo, aunque sea la humedad, pues ya sé que no le puedo mandar un grano arriba de tanto por ciento o una soya u otra materia prima, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que tú midas ciertas cosas y que el proveedor vea que lo estás supervisando de alguna manera, creo que a lo mejor no es supervisar, pero sí estás revisando lo que estás pagando, creo que ellos mismos van generando estándares de calidad y te van enviando materia prima acorde a lo que tú vas revisando. Entonces, creo que todos podemos medir la calidad. Algunos seguramente sí van a tener mejores controles, pero a medida de que tú vayas teniendo posibilidades de implementar cosas básicas de calidad, creo que eso te va a dar garantía de recibir constancia y que los proveedores no te manden cualquier cosa, ¿no? Yo he trabajado en empresas grandes, pero también en empresas en donde están haciendo primero, pues están ganando mercado y en donde pues a lo mejor los proveedores mandaban lo que era y no tenían un control de calidad muy establecido, ¿no? Pero el simple hecho que tú digas, bueno, a ver,
para maíz, estos es mis requerimientos en cuanto a grano quebrado, grano quemado, humedades, daño por calor, etcétera, que son mediciones que tú físicamente puedes hacer, a excepción de la humedad. Creo que eso ya te está dando un primer eslabón, un primer pasito para decir, esta es la calidad que yo necesito y sí o sí esto es lo que yo pago, ¿no? Y si el proveedor no te lo puede dar, salir a buscar más proveedores, o si tú recibes alguna materia prima que no cumple, bueno, pues establecer ciertas sanciones hacia esa mala calidad, ¿no? Entonces, creo que todos podemos tener un control de calidad tan sencillo o tan elaborado como nosotros lo podamos establecer. Sí, claro. Y estaba pensando también en esto del el efecto en costos que puede tener. ¿Tú estás más en el mediano o en el largo plazo? ¿Qué tanto está relacionado con el fin zootécnico? Por ejemplo, los pollos o los de las aves de vida larga, mencionaba las reproductoras, la gallina de postura, ¿dónde podría estar más marcado ese efecto negativo, si fuera el caso? Mira, yo creo que tienen ambas, ¿no? Tienen efectos a corto y a largo plazo, porque un producto que tú mandas al mercado con una mala calidad, inmediatamente se puede ver reflejado en conversiones alimenticias, en problemas digestivos, en bajos consumos, en rechazo al alimento. Entonces, eso tú lo ves realmente, y el que un animal te deje de consumir alimento un día, una tarde, inmediatamente se refleja en la producción. Obviamente, a las aves, por ejemplo, reproductoras o las de postura, pues tú lo ves reflejado inmediatamente en el pico de producción o en la producción de huevos, ¿no? O en la calidad del huevo. En pollos igual, o sea, el consumo y la ganancia de peso, aunque son un periodo corto, se ve afectado. Entonces, tú puedes tener impacto en la rentabilidad. Se dice que puede haber entre un 5 y un 20%, ¿no? Porque gastas en medicamento porque pues tienes daño digestivo, diarreas, o tienes bajo consumo, entonces estás metiendo aditivos ya sea en el agua para que el animal no pierda la energía, o algún aditivo que le ayude a mejorar ese consumo. Entonces, creo que el reflejo de una no buena calidad es inmediato, y obviamente puedes verlo a largo plazo y lo puedes ver de una manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, si un alimento tiene micotoxinas, no es que se lo coma y luego se vea reflejado, sino esas son acumulativas. Entonces tú vas viendo con el tiempo que pues el animal empieza a tener bajo desempeño, no está produciendo los gramos necesarios al día, o no está alcanzando el pico de postura, o la calidad del huevo está siendo muy deficiente, o no estás teniendo buena calidad de cama o un buen consumo. Entonces, creo que se refleja rápidamente en campo. Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Sí, digo, incluso ahorita que hablas de las micotoxinas, por ejemplo, quizá con dosis muy altas, muy altas, se podrían ver efectos en las aves, pero lo que pasa desapercibido puede ser el efecto sobre la respuesta al programa de vacunación, ¿no? Exacto. Y más tarde tengas un problema aparentemente no relacionado con la calidad del alimento, pero puedes pensar que, oye, mi vacunación no funcionó. Pues a lo mejor la vacunación sí, pero el sistema inmune no estaba trabajando adecuadamente porque tuvo un daño previo por las micotoxinas, algo que también se debe de tomar en consideración. Exacto, y inclusive puedes ver que a lo mejor el pollo o el ave se desarrolló correctamente, pero ya cuando tú vas y procesas el pollo ya para consumo humano, tú empiezas a ver que puedes tener decomisos, por ejemplo, en el hígado, ¿no? O sea, a veces hay daños hepáticos por las micotoxinas, entonces esos hígados son decomisados, o llegas a tener algún daño en la misma carne. Entonces no son daños que no son inmediatos, pero sí a futuro,
y que le está costando al productor, ¿no? Y lo mismo, mortalidades que a veces no sabes ni te explicas por qué son, pero ya te das cuenta que es una cuestión secundaria a estas micotoxinas porque te disminuyó el sistema inmune, ¿no? Claro, y que es importante tratar de hacer una evaluación integral, ¿no? Y asociar las cosas y encontrar el origen. Oye, y en este mismo sentido, lo mencionaste antes, pero quisiera como que formalizarlo un poquito más, si me permites el término. Los sistemas de evaluación de calidad. Hablabas de unos desde muy sencillos hasta otros más complejos. ¿Cómo podrían los productores pensar en términos de evaluación de la calidad de sus materias primas? Primero tienes que tener estándares, tú tienes que tener un estándar de cada una de las materias primas que son críticas, definir cuáles son tus materias primas críticas y cuáles van a ser esos estándares mínimos de calidad que debes de estar midiendo a la entrada de esta materia prima a la planta de alimentos, ¿no? Puedes tener termobalances que te permiten medir estas humedades o puedes tener sistemas como UNIR que pueden ser de escritorio y tú llevas la muestra y ahí mides y ves que cumplan la calidad y te dan resultados de proteína, de grasa, de cenizas o de humedad que te pueden dar una primera lectura de la calidad, ¿no? de la materia prima. O pueden ser estos mismos NIRS portátiles que tú a pie del camión estás haciendo la lectura y estás viendo si la materia prima cumple. Obviamente estas revisiones físicas en cuanto a pues a la consistencia, a la densidad, al tamaño, si tienen daño, si viene contaminada, muchas veces pueden venir con mucha basurilla y eso también pues te representa una mala calidad porque eso no se lo va a comer el animal, ¿no? O puede venir adulterada la materia prima y visualmente tú la puedes detectar, ¿no? Ya cuando estás en control de calidad, pues ves N cantidad de camiones que ya recibes de soya o de sorgo, de maíz, y vas, visualmente vas teniendo esa experiencia para ver si viene contaminada, si tiene más fibra de lo necesario, si tiene más cascarilla, si viene con alguna cosa que no sea correcta, el color también, ¿no? Este tipo de parámetros. Debes de tener también, pues, una parte importante son programas de sanidad de los granos, ¿no? Medir si viene con plaga, o tú mismo, la materia prima que tú almacenas en la planta, pues tiene que tener un control de sanidad en donde tú veas el almacenamiento, la conservación, cómo recibes ese grano para evitar que se vaya a deteriorar con el tiempo. Tienes que tener muchos controles de calidad, no nada más a la reciba, ¿no? Sino también durante el almacenamiento de esa materia prima, que al final no es que recibas un camión de soya y lo consumas. Hay empresas que sí lo hacen y bueno, es más rápido ese consumo, pero hay empresas en donde almacenan demasiadas cantidades de materia prima y entonces tienes que tener un programa de almacenamiento, un programa de uso de esa materia prima, los FIFOs que son primeras entradas, primeras salidas, entonces tienes que ir haciendo todo este control de calidad a la reciba, al almacenaje y durante el proceso, ¿no? Por ejemplo, los aceites también, pues controlar los índices de peróxido, saber muestrear correctamente la materia prima también, eso es bien importante porque tienes que tener un proceso, un procedimiento de cómo hacer ese muestreo para que sea una muestra representativa y que tengas una realidad más cercana de lo que estás recibiendo. Claro. Ahorita que hablas de la importancia del muestreo, ¿se puede aplicar el mismo protocolo para diferentes determinaciones? Es decir, ahorita pienso otra vez en las micotoxinas. Hay procesos pues ampliamente descritos, depende de si es, por ejemplo, un tráiler, un tortón, el furgón de un tren, etcétera. Los puntos de muestreo, la profundidad, distancia entre uno y otro, etcétera, para tener al final un volumen, no sé, 5 kilogramos, mezclarlos e irlos cuarteando, como se dice, hasta finalmente tener la pequeña muestra que es la que se va a procesar, ya sea por ELISA o a lo mejor por cromatografía, por HPLC,
para hacer la determinación de las micotoxinas. Para otros elementos, para otros criterios de calidad, el mismo protocolo, o son protocolos acordes a cada medición, a cada indicador. No, normalmente es más por el tipo de cómo viene la materia prima. O sea, el procedimiento es muy estándar. Hay un procedimiento estándar para el muestreo de las materias primas y este muestreo estándar va, si, como bien lo mencionaste, si es un tortón, si es en un silo, si son en saco. Entonces, tú tienes que seguir esto y sí tienes que aplicar este procedimiento para que sea lo más representativo y tú hagas estos cuarteos y lo que mandes a un laboratorio externo o analices internamente sea lo más correcto. Porque, por ejemplo, tú hablabas de las micotoxinas. Muchas veces cuando no haces las micotoxinas a veces están muy focalizadas, no es que estén distribuidas homogéneamente en toda la materia prima, ¿no? Sino que hay como pequeños puntos en donde las micotoxinas están y puedes encontrar materia prima que en un mismo lote que no te da una alta concentración, pero si vas a otro lado, sí te da. Y eso es muy típico en micotoxinas. Entonces, tú tienes que tener ese muestreo correcto para que puedas hacer la recolección de la materia prima en diferentes puntos y sea lo más homogénea y lo más representativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este control, igual puedes tú utilizar métodos que lleves al laboratorio externo o tener tú un sistema de... Hay equipos que te proporcionan las empresas en donde tú puedes hacer estas lecturas y conocer cómo está tu grano, conocer cómo está tu soya y tomar después decisiones correctas de qué tipo de secuestrante usar, qué dosis, si tienes una materia más sucia y otra más limpia, si haces estas combinaciones para disminuir ese riesgo. Claro, claro. Oye, bueno, mencionábamos también antes un poquito que hay diferencias obviamente en el tamaño de las empresas, ¿no? Y por lo tanto las capacidades que tienen para hacer estas evaluaciones y ser más rigurosos o un poquito menos. Para aquellos que no tienen esos planes, esos programas tan rigurosos, ¿qué estrategia les podrías recomendar para hacer un poco más seguro esta materia prima para la elaboración del alimento de sus animales? Mira, primero es conocer bien las materias primas que estás recibiendo, tener un muestreo físico y visual de la calidad y si bien ellos no pueden tener un laboratorio en su planta o en sus lugares de trabajo, sí tener un envío de muestras a laboratorios externos para un control de proteína, de micotoxinas, del aceite, por ejemplo, de la calidad de los aceites, tener una secuencia, una frecuencia más que nada de estos muestreos, ¿no? Si ya tú tienes y conoces muy bien a un proveedor, a lo mejor ya no lo vas a hacer cada 15 días, a lo mejor lo puedes hacer cada mes, pero ir monitoreando esa calidad con análisis externos, aparte de los físicos que puedan tener en su planta y obviamente por muy pequeña que sea la empresa, pues sí tiene que recibir un certificado de calidad y revisar que, pues por lo menos, constatar que lo que le dice el proveedor de vez en cuando no, sino con una frecuencia programada, evaluarlo en laboratorio, ¿no? Y tener estos certificados de calidad y bien identificados los lotes para que si tiene alguna reclamación, pues sepa de qué lote fue y tener ese certificado y ver si estaba ligeramente arriba, ligeramente abajo de lo que normalmente le están mandando y tener una certeza de qué es lo que se está utilizando en sus alimentos, ¿no? Yo creo que en términos de costos, a lo mejor también pudieran las empresas productoras avícolas, porcícolas, caer un poquito en el error, si me permite la expresión, de decir es que esos análisis son costos adicionales. Pienso, por ejemplo, en los programas de seguimiento de los calendarios de vacunación, tomar muestras serológicas, enviarlas al laboratorio,
hacer las pruebas y saber si nuestro programa está funcionando bien o no, pues muchas veces se considera nada más un gasto, pero en realidad debería de estar incorporado en alguno de los segmentos de los costos de producción y realmente se diluiría, ¿no? Ese impacto. Si nos pensamos en, vamos a decirlo quizá para hacerlo más uniforme para toda América Latina, en términos de dólares. Esta evaluación nos cuesta X cantidad de dólares. Bueno, si lo ves por 3 muestras, por 5 análisis o por las que sean, quizás pienses que es muy caro, pero si lo divides entre el número total de animales que componen esa parvada o ese ciclo productivo, etcétera, pues en realidad no es tan significativo en términos de costos, ¿no? Que nos sale más caro hacer el análisis, pero mucho la información que nos puede dar en términos de prevención, en términos de control, en términos de programación de las cosas efectivas que se deben de realizar, ¿no? Así es, fíjate que el costo de no calidad en una planta de alimentos es muy alta. ¿Por qué? Porque bien lo dices, o sea, si tú lo ves como un gasto, realmente te va a doler invertir en eso. Pero coincido contigo, realmente el tener un control de calidad te ayuda a disminuir este costo de no calidad porque es muy alto el que tengas tú que los costos de formulación por una mala calidad son altos, porque si tú tienes una pasta de soya, por ejemplo, de 46% y tienes una pasta de soya del 44%, la del 44% o la del 46%, tú vas a agregar las cantidades de esta materia prima para cubrir un requerimiento, no sé, un 18% de proteína, por ejemplo. Pero obviamente voy a necesitar más pasta de soya si mi calidad es del 44 que la del 46. Y también voy a necesitar más aminoácidos y voy a tener una fórmula más cara porque estoy adicionando una materia prima que es de menor calidad. Entonces, costos de formulación son altos y eso se refleja, pues obviamente, en tener en menos utilidades o bien tener que incrementarle el costo del alimento al productor y eso te impacta en el costo de producción y obviamente pues es una cadenita, ¿no? Si tú vas midiendo esta no calidad y vas controlando tu calidad de lo que vas recibiendo, pues obviamente estos costos son constantes y hay menos variación en la calidad de nutrientes y en el costo de fabricación. También puedes tener reprocesos, ¿no? Entonces, esto también te impacta en el costo de la producción del alimento, en el desempeño de los animales, todo este tipo de cosas, un aceite mal analizado, que te llegue en una condición no correcta, te impacta en el consumo del alimento en los animales o en problemas digestivos. Entonces, todo esto te conlleva un costo alto y si lo pones en la balanza, realmente es más caro el costo de no calidad que lo que tú puedes como empresa implementar en tu planta o en tu empresa para medir esta calidad. Entonces, creo que bien dicen que lo que no se mide y no se analiza no se puede mejorar. Y mientras tú vayas conociendo esta calidad de materia prima, la que sea, creo que tú puedes tener esas mediciones y esos datos para hacer una decisión inteligente de qué es lo que tienes tú que adicionar en el alimento para que la calidad sea constante, ¿no? Entonces, lo que yo te decía, si tienes, a veces te recibes materia prima contaminada con niveles altos de micotoxinas. Obviamente tú ya ahí tienes que tomar una decisión y decir, esto es lo que tengo que hacer, que recibir, porque si no lo recibo no voy a fabricar o porque es lo único que hay en el mercado, como bien lo comentaste antes. Y tú tienes que tomar la decisión de, bueno, lo voy a recibir, pero tengo un grano más limpio, puedo hacer una combinación para bajar ese riesgo, pero también puedo adicionar un secuestrante que tenga un perfil correcto para el riesgo que yo tengo o los niveles que yo tengo. Y obviamente este producto lo puedo destinar a X, Y o Z especie en donde yo sé que estas micotoxinas no le van a afectar tanto y puedes ir tomando esas decisiones para aminorar el efecto de una no calidad, ¿no? Claro, claro. Oye, pues muy interesante todo lo que nos compartes. Obviamente esperamos que sea
de utilidad para quienes amablemente escuchan este podcast. A manera de resumen, no más que resumen, una especie de mensaje de lo más importante que consideres que los productores, los veterinarios, los nutriólogos, quienes están relacionados principalmente con la avicultura, por supuesto con la porcicultura, se llevaran para pensar, para profundizar en esta idea, en este concepto de la calidad de las materias primas. ¿Qué les podrías decir? Pues mira, el control de calidad no va a empezar con una tecnología costosa. O sea, creo que debemos de observar, de medir lo esencial, de registrar, de poder corregir a tiempo algún proceso que nos esté llevando correctamente o alguna desviación que encontremos. Y esto nos va a ayudar a reducir pérdidas en costos de formulación, en costos de producción ya de ave o de huevo y obviamente en la calidad del producto terminado que va a llegar al consumidor final, ¿no? Entonces, creo que es necesario implementar un programa de calidad tan sencillo o tan complejo como lo queramos hacer, pero siempre medir, siempre revisar. No dar por hecho que todo va a llegar bien. Creo que uno en el área de calidad siempre tiene que estar muy alerta de todo lo que se recibe y desarrollar proveedores. Creo que esa es la mejor cosa que uno como empresa de alimento o de premezclas tiene que hacer, desarrollar esos proveedores y en nosotros al desarrollar estos proveedores vamos a ayudar al proveedor a tener mejor calidad, mejores controles y eso va a ser también beneficioso para nosotros porque le vamos a pedir cierta calidad y él los tiene que cumplir, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar porque obviamente eso nos va a ayudar a nosotros en muchas cosas, en cuestiones de sanidad, de inocuidad, de certificaciones. Hoy por hoy, SADER exige demasiadas regulaciones que son correctas en alguna manera, y que tenemos que cumplir, entonces tenemos que ir desarrollando eso. Y pues no ver como un gasto la calidad, yo creo que es como una inversión, es más una inversión que un costo. Excelente. Pues Gisela García, muchas gracias por compartir todas estas experiencias, esos conocimientos, las recomendaciones últimas que haces para quienes nos siguen. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación para participar en este podcast de Netius. Y antes de despedirnos, quisiera pedirte, como lo hacemos con nuestros invitados regularmente, que pudieras recomendarnos a alguien que, como tú, pueda también aportar información para la mejora de la industria avícola, principalmente de Latinoamérica, alguien que pienses que también pueda ser de utilidad. Mira, pues ahora sí que yo nomino a Víctor Valdés. Creo que hoy por hoy el ingeniero es uno de los principales nutriólogos, sí, más que nada yo creo que es uno de los nutriólogos más importantes en México en cuestión de avicultura y yo creo que él puede aportar muchísimo a este tipo de podcast y compartir mucho de la experiencia que tiene a nivel de campo. Creo que es de los principales profesionistas hoy en día en nutrición animal. Excelente, pues vamos a encargarle al equipo técnico que lo contacte, esperamos que nos acepte la invitación y pronto tenerlo también aquí platicando con todos nosotros sobre esos temas tan interesantes de la agricultura. Nuevamente, Gisela García, muchas gracias por la invitación, por aceptarnos la invitación para participar en este Avipodcast y para todos quienes nos siguen, también gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por la invitación y nos vemos pronto.